no tienen la misma expresión, o sea, la misma cantidad, digamos, de dosaje de factor en cada una de ellas. Sabemos que eso puede ser, no sé si yo me muevo ahí, ¿se escucha igual? ¿Si me muevo o no? ¿Sí? Bien. Entonces, lo que vemos es que esa variabilidad es debido a que el cromosoma, el cromosoma sano puede inhibir, o sea, se puede expresar en esa paciente de distintas maneras. O sea, hay una inhibición de uno de los dos cromosomas que es aleatorio, es al azar, y cuál de ellos es el que va a predominar, el sano o el enfermo. Dependiendo de eso es la cantidad de factor que ese paciente va a tener. Entonces, ese es el efecto que sabemos que hoy lo conocemos desde hace mucho tiempo, que es el efecto de la ionización. O sea, esa inhibición que se produce directamente desde el momento de la embriogénesis. Entonces, esas células van a expresar qué cantidad ese gen va a expresar esa persona de factor en su organismo, en sus células. Bien. Es lo que yo hoy les decía, el problema de la portadora. O sea, nosotros sabemos que hay un axioma, que era, nosotros estábamos acostumbrados a decir que las mujeres eran las que portaban el gen de la hemofilia y que era el hombre el que la padecía. Entonces eso hizo que todas las portadoras se las relegara y no se las tuviera en cuenta. Entonces cuando realmente se veían que sangraba, se tardaba mucho tiempo en hacer un diagnóstico y en tratarlas. Eso era debido a que no se las consideraba como que ellas también podían tener la enfermedad. O sea, solamente eran portadoras. Bueno, y eso hizo que relegáramos mucho el diagnóstico y que las incorporaran a los estudios como se los incorporó a los hombres. Entonces, es muy sesgado a veces los estudios que tenemos sobre portadoras porque solamente hay hombres y muy pocas mujeres que intervienen en esos estudios. Y eso es debido a ese axioma de que la portadora no es una enferma, sino que simplemente porta el gen y no lo sufre, cosa que vamos a ver que no es así. Fíjense, por cada paciente hemofílico que existe, tenemos la probabilidad de que haya entre 2,5 a 5 mujeres probables portadoras. O sea, fíjense la cantidad de mujeres que en este momento podrían ser portadoras. Si vamos a, una vez que hacemos la confirmación de cuántas de ellas son realmente portadoras obligadas, tenemos por cada paciente hemofílico 1,5 mujeres. Por lo tanto, la población que tenemos de mujeres, que muchas de ellas, lo vamos a ver, tienen niveles de factor que se consideran ya en el rango hemofílico. Vamos a ver que después han puesto, se ha tratado de trabajar en nuevas clasificaciones para tratar de incluir a estas mujeres y que se las considere, que cuando se habla de una mujer con hemofilia no se la considere meramente una portadora y que no le pasa absolutamente nada. Fíjense la cantidad de mujeres portadoras, sin embargo, la población que seguramente nosotros estamos viendo, de todas ellas es muy reducida. Bien. De esas 1,5 portadoras confirmadas, una de cada 5 pacientes con hemofilia leve son mujeres. O sea que si volvemos a hablar de la cantidad que sí, que esas que tienen las mismas manifestaciones que las que tendría un hombre con hemofilia. ¿Sí? Bien. Es importante, por eso yo le digo que a veces el diagnóstico se hace muy tardíamente en esta población, porque generalmente llegamos al momento de la menarca cuando vemos que esa chica tiene un sangrado anormal con relación a una población general. Entonces, tardamos mucho en hacer ese diagnóstico, estuvo mucho tiempo esa chica que a lo mejor ha tenido otros desafíos hemostáticos, a lo mejor ha tenido problemas cuando tuvo alguna extracción dentaria, pero no se la consideraba como que podía llegar a tener problemas de algún problema de sangrados, ¿sí? Un problema de alguna enfermedad sangrante. Bien, es lo que les decía, que no es solamente eso, sino que vamos a ver que tienen una gama de episodios hemostáticos que están relacionados generalmente mucocutáneo con epistaxis, hematomas fáciles y
Y después, cuando entramos al periodo ya reproductivo, las hemorragias posparto en esta población es mayor que en la de las poblaciones sanas. Bien. Otra de las cosas que se vio en la mujer es que con niveles de factor 8, factor 9 mayor de 50%, las pacientes también tienen problemas de sangrado. Entonces acá entró otra variable para poder clasificar a estas mujeres para darle un encuadre en pacientes sangrantes y no sangrantes. Porque hay muchas de ellas que ¿a qué se debe? No se sabe con certeza. No se sabe con certeza si es el defecto genético, si hay alteraciones del sistema inmune, si hay alteraciones del sistema inflamatorio, si es debido a cambios hormonales. Todavía no está completamente determinado, pero sabemos que con más del 50% muchas de estas mujeres también presentan sangrado. Por eso es importante ver cómo las podemos clasificar y cómo las podemos tratar para tener en cuenta, para hacer un buen tratamiento y un buen seguimiento de todas ellas. Es fundamental entonces lo que decíamos, en base a todo esto que estamos viendo, que hay que hacer un diagnóstico muy temprano de ellas. Ya sea con dosaje de factor y un diagnóstico genético, que no es lo mismo. Nosotros apenas nace el bebé, lo que tenemos es generalmente a nuestro alcance es un dosaje de factor. Lo que hay que tener en cuenta es que el recién nacido, el dosaje de 8 y de factor 9 puede estar un poquitito aumentado, pero no nos vamos a dejar de lado lo que es una hemofilia severa. La hemofilia severa con un dosaje de factor lo vamos a poder determinar. Quizás en el 9 es un poquito más difícil porque no tiene los valores, tiene valores un poco más altos que habría que volver a repetirlo entre los 3 a 6 meses después de haber del nacimiento, en el recién nacido. Y en factor 8, que tiene niveles un poquito altos, pero generalmente una moderada o una severa la podemos detectar en el momento del parto. Si es una leve, quizás tengamos que volver a repetir el estudio de dosaje de factor después de los 6 meses. Bien. Y algo que es muy importante en estas chicas y que habría que hacerlo antes de la menarca o antes al menos de que queden embarazadas, es evaluar los scores de sangrado en ellas. Ya que con esto nos va a dar una idea, porque dijimos que había muchas de ellas que por más que tengan más del 50% de factor, lo que puede pasar es que tengan un fenotipo sangrante. Y la manera de detectar ese fenotipo sangrante que no nos va a predecir si realmente es cuánto va a sangrar, pero al menos podemos tener que esa paciente puede llegar a tener sangrado cuando en el momento de un parto. Es fundamental la historia clínica y la anamnesis en estas mujeres, que es lo que más nos va a ayudar para ver qué es lo que va a pasar cuando tengan su embarazo y su parto especialmente, ¿sí? Y lo mismo, bueno, lo importante sería antes de la menarca, siempre antes de la menarca. Entonces, en base a esto, entonces 5 minutos, uy, vieron, me entusiasmo. Bien, entonces esta sería la clasificación que nosotros podemos llegar a tener y poder presentar para que todos hablemos el mismo idioma en el equipo de salud. El problema es que todos tenemos que trabajar en conjunto y muchas veces, si no hablamos el mismo idioma, no sabemos qué es lo que está pasando, qué es lo que nos ocurre a veces con los obstetras o los ginecólogos. Portadora, no tiene problema, adelante. No es así, sino entonces tratar de englobar y trabajar con esta nomenclatura, persona con hemofilia, ya sea hombre o mujer, y con estos valores que son equiparables a los del hombre. En el embarazo, lo fundamental es prevenir el riesgo de sangrado, tanto del neonato como los riesgos del sangrado materno. Bien, vamos a hacer. Entonces, en cuanto al diagnóstico prenatal, es fundamental tener
antes de que la mujer quede embarazada, que muchas veces puede hacer consultas y otras veces nos encontramos con la mamá ya embarazada, ¿no? Pero es importante que haya tenido sus pruebas genéticas, sus dosajes de factor, que es fundamental tener un dosaje a las 36 semanas de embarazo, es fundamental, previo y a las 36 semanas, para ver cómo va aumentando. Recuerden que el factor 8 aumenta, el 9 no aumenta los niveles, ¿sí? El consejo genético, que muchas veces el consejo genético se lo damos nosotros, es raro tener a un consejero genético, sino que lo hacemos, y el soporte psicológico, porque hay que preparar a esa mujer para enfrentar a un futuro bebé si es que decide continuar su embarazo, que va a tener una hemofilia y cómo lo tiene eh, cómo tiene que hacer frente a ello. Durante el embarazo lo importante es qué es lo que se va a hacer, si van a continuar o no el embarazo, dónde se van a hacer las pruebas genéticas, si al principio del embarazo o más llegando al final, para saber tanto el sexo como la alteración. Si es realmente una portadora, acuérdense que son obligadas o son portadoras probables. Los estudios genéticos muchas veces hay que hacerles las probables, las que son obligadas podemos posponer ese estudio hasta un poquito después si es necesario. Y bueno, ¿cuándo vamos a hacer saber si es hombre, si el feto es masculino o femenino, para ver qué riesgo puede llegar a sufrir ese chico durante el parto? Y lo importante es qué es lo que se va a hacer, qué conducta va a tomar esa madre, si va a continuar o no el embarazo, porque sabiendo que cualquiera de estas instrumentaciones puede provocar un aborto. Eso lo tienen que saber. Y en el parto lo que hay que estar seguro es elegir y escuchar y hablar junto a obstetra, paciente, hematólogos, hemoterapeutas, para estar preparados, porque uno puede sugerir cuál es el mejor mecanismo. Ya sabemos que una cesárea programada es lo mejor para evitar hemorragias intracraneales en el recién nacido. Un parto vaginal es quizás probabilidad de que tengan una hemorragia, un cefalomatoma o una hemorragia intracraneal, pero es mejor para la mamá, tiene menos riesgos de sangrado. Entonces, sabiendo que si el feto, sabemos que es masculino y tiene la probabilidad, si no hicimos un estudio genético, de que sea afectado y severamente afectado, quizás lo que nosotros querramos sugerir es un parto vaginal programado, una cesárea programada. Además depende del contexto clínico, de cuántos partos, cuántas cesáreas, de si ha sangrado o no, eso tenemos que decidirlo en el momento y tenerlo en cuenta. Bien, estos son trabajos que es de donde, o sea, cómo se sugiere, de dónde se vio la diferencia entre hemorragias intracraneales según la población general y la población en cuanto a parto vaginal o a cesárea, lo voy a pasar, es lo mismo, la diferencia es significativa, ¿sí? Lo mismo que los OT, ya termino, ya termino, ya termino. Esto es lo mismo. Lo que pasa es que los estudios no son de gran calidad, son estudios, generalmente series de casos, pocos pacientes, entonces a veces tenemos que ver, por eso se aplica mucho el OutRadio y no se aplican otros métodos de evaluación de esos trabajos porque son series de casos o trabajos prospectivos. Hay pocos trabajos de gran cantidad, bueno, son pocas, esta patología para poder reunir una gran población, pero generalmente lo que usamos es un outradio porque son series de casos o trabajos prospectivos. Y, es siempre, una vez que nace el bebé, elegimos el tema, cuál es el porcentaje que nosotros tenemos que tener de factor 8, tenemos que mantener por lo general más de 50%. Último trimestre y en el momento del parto, y luego del parto mantenerlo, según si es vaginal o cesárea, entre 3 días a 7 días si es una cesárea. Depende de las complicaciones, porque acuérdense que esta mujer está propensa a cualquier otra alteración que tiene también una mujer. Alteraciones en primer caso, las obstétricas, segundo caso, las quirúrgicas y en tercer caso, las hematológicas. Y una mujer puede tener combinación, no solamente de hemofilia, sino sumarse otras patologías que son más frecuentes, como una enfermedad de von Willebrand. Entonces, todo eso se junta y hace un combo para que esta paciente
pueden tener mayor riesgo durante el parto. La analgesia se puede hacer siempre con cobertura, ¿sí? O sea, una epidural se puede llegar a hacer siempre que la concentración de factor sea más del 50%, o si en embarazos anteriores con esos valores tuvo hemorragia, complicaciones, se levanta el nivel al cual estemos trabajando seguro. Hay trabajos donde, por ejemplo, en los Países Bajos, hablan de que los niveles tienen que llegar a más del 100%. Para ellos trabajar seguro, tanto en el parto como para hacer hemostasia peridurales, porque ellos tienen otra población donde la hemorragia posparto en una mujer sana es mucho mayor que en otros países. No explican por qué, pero esa es la conclusión que ellos llegan. Y las conclusiones, bueno, las deficiencias de factor 8 y 9 son frecuentes pero insuficientemente reconocidas. La clave diagnóstica durante la infancia con dosaje de factor, implementar scores de sangrado es fundamental. Tenemos que empezar a implementarlo, no son fáciles, son muy difíciles. Los famosos cuadros de medir cantidad de sangre en toallitas, pesarlas, no es fácil, es muy difícil. Te recomiendo un enfoque multidisciplinario que incluya la disponibilidad de hemoderivados específicos previo al parto. Generalmente lo que más usamos es factores recombinantes, pero se pueden llegar a usar el tranexámico inocuo tanto para la mamá como para el recién nacido. Igual durante el amamantamiento también no hay ningún problema. Mucho más cuidado con la desmopresina, sobre todo en el último trimestre, porque puede llegar a afectar al recién nacido. Entonces es preferible, y si se puede usar, no está contraindicado, pero hay que tener cuidado, y sobre todo con la cantidad de líquidos que se le van a administrar a la mamá, que no puede ser más de 1500 porque puede haber sobrecarga, hiponatremia e intoxicación hídrica. Bien, el tipo de parto se debe individualizar y hay que hablarlo con las madres, los obstetras, y todos tenemos que estar de acuerdo. O sea, muchas veces uno no está de acuerdo, pero la madre quiere determinado, bueno, hay que escuchar, hay que aprender a escuchar, que la madre también participe de la decisión de lo que quiere hacer con el embarazo y con su parto. Uno puede sugerir, pero bueno, hay que escuchar. Y desarrollar protocolos personalizados y fomentar la investigación para optimizar los resultados maternos fetales en este grupo de población es fundamental. Cuando tengamos esto, vamos a poder tomar muchas otras decisiones de cuál es el mejor tratamiento y lo que podemos hacer con ellas. Gracias.